Hola, bienvenidos a este ciclo de la ciencia de las letras árabes. Está dividido este ciclo en 4 partes. La primera parte está comprendida desde los capítulos 1 a 4 y está referida a los conocimientos básicos introductorios al abjad. De los capítulos 5 a 34, es decir, hasta el último que vimos ayer, están dedicados a la ciencia de las letras árabes, al ilm al-huruf, y también sobre su significación, su dimensión abjad. A continuación seguirá la tercera parte, que va de los capítulos 36 hasta aproximadamente el capítulo 70, dedicados a la ciencia de las letras árabes aplicada a la geometría, a la simetría. Ciertamente cada persona encuentra afinidad con cierto tipo de conocimiento, porque tiene necesidad de él. Así, hay que distinguir, tener en claro, qué es necesidad y qué es deseo. ¿Sí? Porque uno puede desear algo que no necesita. Yo veo, por ejemplo, mucha gente abocada a las frases de Rumi. Hay foros por todas partes de Rumi, con muchas de sus citas un tanto dudosas, porque uno desconoce la fuente de donde fue extraída, pero adornadas básicamente con una tremenda sensiblería y sensualidad. Elementos que para mí han sido completamente ajenos cuando leí a Rumi y medité sobre sus enseñanzas. Ciertamente, para esa clase de personas, este conocimiento es insensible, por decirlo así. Sin embargo, hay muchas formas de amor. El dar estos conocimientos es una forma de amor. Es una forma de manifestar el afecto y el cuidado hacia otros. Porque entiendo de que hay gente que tiene verdadera necesidad de estos conocimientos que no consigue en ninguna parte. Así que estos conocimientos son alimento. Pero no son para todos. Hay que tener un hígado necesario para poder digerirlos. Yo no me he basado en libros, aunque he leído mucho, pero está basado en la reflexión. Estos conocimientos son inéditos. Yo tengo una particular predilección por el simbolismo. He vivido toda mi vida del arte. Así que el símbolo ha sido siempre un recurso expresivo que he tenido como herramienta de uso. ¿Sí? Entonces, este para mí ha sido un medio ideal para poder estudiar los símbolos y para poder ejemplificar, no solamente con palabras, sino con gráficos, y poder transmitir estos conocimientos. Todo inició en la inspiración de una noche, y luego le siguieron trabajo por años, por miles de horas. Y en cierto punto, pasados algunos años, me planteé acerca de publicar estos conocimientos. Y me tomé, a partir de ahí, unos 11 años meditando acerca de si debía o no darlos a conocer, y en caso de hacerlo, cómo exponer estos conocimientos al público, a todos ustedes. Lo que me hizo tomar esta decisión, finalmente, fue el tomar conciencia, porque todos estamos aquí de paso, hay que ser conscientes simplemente de eso, percatarse de esa realidad inevitable,
que si pasaba por este mundo sin haber mostrado este saber, me habría quedado algo pendiente en la vida por hacer. Por no haber tenido la valentía de dar la cara, como estoy haciendo ahora, y darles estos conocimientos. Así que si me preguntan si estoy seguro de transmitir esto, por supuesto, me tomé 11 años para pensarlo. Porque estoy seguro de que habrá en lo futuro, en las próximas décadas y en los próximos siglos, nuevas necesidades en las personas por el despertar de nuevas capacidades. No me estoy refiriendo que esté implicado en este desarrollo el insertarse un chip en la cabeza y esas alienaciones invasivas del ser, que espero que no se presten a esas prácticas, sino que me estoy refiriendo a un desarrollo natural y armónico del ser humano. Yo estimo que lo que sigue a continuación es el desarrollo del pensamiento multidimensional, el poder pensar en 3 dimensiones, abandonando la dualidad. Hoy día tenemos un pensamiento dual, atracción, rechazo, blanco, negro, pero también existen los grises, que vendría a ser un plano, ¿sí? Un plano de grises, que más o menos eso se puede entender, pero también existen una dimensión adicional que vendrían a ser los colores. Habitualmente no se puede pensar en 3 dimensiones. Si cierran los ojos, no pueden pensar en 3 dimensiones. Bueno, si cierran los ojos y están durmiendo, con todo el cuerpo relajado, ¿sí? En un estado de concentración y ahorro máximo de energía, pueden hacerlo, pueden soñar en 3 dimensiones. Están ahí, están en el sueño, ¿sí? Bueno, eso es el desarrollo incipiente, el despertar incipiente de una nueva capacidad que vendrá a futuro para el ser humano. Ciertamente, el camino sufi es un camino de evolución. Y más allá de lo que acabo de comentar, es un camino de autosuperación, donde uno busca perfeccionarse, superarse a sí mismo. Aquí no hay que superar a nadie que esté por afuera. Es necesario superarse a sí mismo y tomar el ejemplo de otros. ¿Sí? Ciertamente, para este trabajo, el tasawuf, que es la senda sufi, el camino sufi, ese camino debe ser recorrido con el corazón. Se recorre con el corazón, limpiándolo, quitando todo lo espurio y reemplazando esos espacios libres con bellos atributos, con cualidades dignas de elogio, dignas de alabanza. En ese sentido, el camino sufi, al ser recorrido con el corazón, momentáneamente deja a un lado el intelecto. Y es necesario, porque el aspirante, si entra todo intelectual, va a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué lo demás? ¿Y cómo es posible que...? Y todo eso es un estorbo. ¿Sí? Ciertamente, el intelecto tiene su lugar. ¿Sí? Uno debe dejar de lado la parte más torpe del intelecto, pero no por ello deja de ser inteligente. ¿Sí? Si es una herramienta, y es una herramienta útil el intelecto, ¿por qué habría que dejarlo de lado? Entonces hay que tener muy claro esto. Hay un ayat del noble Corán que dice Wakul Rabbi Zidni Ilman, que quiere decir, y di,
oh mi Señor, hazme avanzar en ciencia. Es decir, que es un logro, es una aspiración de todo musulmán el adquirir conocimientos. Y esto me lleva a recordar que no hay sufismo sin Islam. Aquellos que creen que pueden recorrer el camino sufi desprendidos del Islam, van a quedar dando vueltas alrededor de un círculo y no van a salir de ahí. Digamos, en términos de Gurdjieff, quedarán como seres humanos número 4. No van a pasar de ese nivel. Estos conocimientos, por tanto, están contextualizados. Los conocimientos de estos videos y de los libros que he publicado están contextualizados dentro del Islam, dentro de la corriente más pura, más esotérica de esa religión, que es el sufismo, el tasawuf. Estos conocimientos son un instrumento de contemplación, de reflexión profunda, para el desarrollo espiritual y también para el desarrollo cerebral. Porque al estudiar el Abjad, al estudiar la ciencia de las letras, lo que estamos viendo es la grafía de las letras y aquello que representa. Estamos viendo su aspecto estético y simbólico. Pero también estamos viendo las acepciones gramaticales de la letra, el valor numérico, cómo esa letra interactúa con otras y forma distintas palabras de distinto tenor, cómo una palabra raíz se ramifica en una multitud, en una docena o 2 docenas distintas de acepciones, todas ellas concomitantes que forman una idea central. Cómo las palabras se van ensartando para formar párrafos, los cuales tienen múltiples niveles interpretativos. Cómo la geometría, cómo la simetría entra de una manera maravillosa y misteriosa dentro de esta percepción. ¿Sí? Y esto lleva a que uno, para poder abarcar todos esos conocimientos y abarcarlos simultáneamente, tenga que encender todo su cerebro para pensar en tales condiciones. Es, por tanto, un instrumento de desarrollo cerebral. ¿Sí? Y a continuación, lo que sigue está referido al arte, a la aplicación plástica, a la aplicación de la simetría en los mosaicos islámicos. ¿La aplicación de qué? La aplicación de la ciencia de las letras. De todos los capítulos que hemos visto hasta ahora, los vamos a trasladar al estudio de los mosaicos islámicos. Yo he desarrollado una teoría, que es la teoría de los módulos canónicos, por la cual todas estas simetrías, todos estos patterns plasmados en el arte musulmán, en cincelado, en ebanistería, en alfarería, en los murales maravillosos, todo es un sistema de encriptación de plegarias. ¿Sí? Estamos frente no a una mera decoración divertida, fascinante, intelectual, que hace uso de la geometría. No solamente eso. Estamos frente a arte consciente, a lo que Gurdjieff llamaba el arte objetivo. Es la técnica mediante la cual se insufla espíritu en la obra y esa obra permanece por siglos irradiando lo que se ha logrado imbuir plásticamente con ciertos conocimientos
los cuales voy a dar a conocer en los próximos capítulos. El arte es una expresión del ser humano y es una expresión de desarrollo, de evolución, de conciencia, del despertar hacia nuevas percepciones y nuevas facultades de pensamiento. Así que los invito a que vean los próximos capítulos, que son por demás muy interesantes y muy útiles para adentrarse cada uno de nosotros en el conocimiento de su Señor. Nos vemos en el próximo capítulo, si Dios quiere.